Siguen creciendo los precios de gasolinas, gas, pollo y cerveza que consumen las familias. Emprender en épocas de crisis, una oportunidad para generar ingresos. El financiamiento bancario en México se contrae severamente como efecto de la pandemia. ¿Qué son y qué explicación tienen las variaciones de los índices de bolsas de valores? Buenas tardes, me da mucho gusto darle la bienvenida a este cuarto programa de Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y en enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Y para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias, en Facebook, en Twitter, y desde luego también en el Twitter personal de su servidor, @Raimundo Tenorio. El pasado viernes se dieron a conocer los resultados al mes de julio del Índice Nacional de Precios al Consumidor y al Productor, indicadores que diagnostican el rumbo que toman las variaciones de los precios de bienes y servicios que consumimos todos los días y de los cuales nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos informa cada 15 días. El Índice Nacional de Precios al Consumidor nos permite determinar mes a mes cómo vamos en el comportamiento del enemigo que todos enfrentamos y que es la inflación. Ese fenómeno que se come el valor del dinero en el tiempo y que refleja la pérdida del poder adquisitivo de nuestro ingreso cuando todos los días consumimos mercancías o servicios y observamos que los precios de bienes alimentarios, rentas, transporte, educación, bebidas y servicios de gobierno suben o bajan. Pero la mayoría de las veces nos quedamos con la impresión que la cuesta es de todos el año el que dura esta cuesta. Pero, ¿quién mejor para explicarnos cómo se construye este indicador que mide y cuál es la utilidad que debemos darle a la información que el presidente del Instituto de Estadística y Geografía, el doctor Julio Santaella Castel? El doctor Julio Alfonso Santaella Castel es economista del ITAM y maestro y doctor en economía por la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. De 1992 a 1997 fue economista del Departamento de Investigación y del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional. De 2001 a 2015 empeñó como coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. En el ámbito académico, ha sido investigador y docente en el ITAM y desde 2016, Santaella es el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Buenas tardes, doctor Julio Santaella, un gusto tenerte en la Agencia Mexiquense de Noticias y que nos distingas con esta conversación para toda nuestra audiencia. Encantado de estar contigo, Raimundo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, doctor. Mira, todos los meses nos enteramos en el resumen que mes a mes, pero también cada 15 días, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, quizás la variable económica más conocida por toda la población mexicana, porque cuando de ella se informa, bueno, pues toma relevancia la carestía de la vida. Pero si puedes de principio compartir con nuestra audiencia, ¿qué incluye ese Índice Nacional de Precios al Consumidor? ¿Por qué una cantidad de bienes y servicios que se selecciona va cambiando incluso con el tiempo? Mira, Raimundo, lo importante es que el objetivo del Índice Nacional de Precios al Consumidor es reflejar cómo se incrementa el costo de la vida de un hogar tradicional mexicano, un hogar promedio. De tal manera que lo que se hace en el índice es obtener cotizaciones de precios de una canasta típica que consume un hogar mexicano y de esta manera armar toda una medición para poder saber cómo se van subiendo todos esos precios, ¿no? De tal manera que tenemos que cotizar alimentos, bebidas, prendas de vestir, distintos servicios educativos, hospitalarios, de entretenimiento, para poder cubrir toda la gama de bienes y servicios que consumen los hogares mexicanos.
y darle seguimiento después a lo largo del tiempo con cotizaciones de precios, como tú dices, dando a conocer lecturas de este índice cada 2 semanas. La cobertura que tiene el levantamiento de la información en todo nuestro territorio nacional incluye todas estas variaciones, por ejemplo, que de repente hay por las cuotas de electricidad en zonas muy calurosas o bien en lugares donde la escasez de alimentos, bebidas o tabaco, por ejemplo, puede ser relevante. Así es, el Índice Nacional de Precios al Consumidor tiene como referencia todo el país, y para poder obtener los precios de todo el país cotizamos precios en más de 50 ciudades, y tenemos un universo enorme de cotizaciones y productos para poder tener un diagnóstico completo del costo del consumo de nuestro país, ¿no? Entonces, incluye, por ejemplo, eso que tú mencionabas, el costo de la energía eléctrica, como también el costo del gas doméstico LP, o como el costo, digamos, de la peluquería o algunos otros servicios que se pudieran incluir en todo el país, y por eso damos información ya detallada por entidad federativa y cada una de estas demás de 50 ciudades que integran la muestra de este INPC. ¿Estarás de acuerdo conmigo que pues amas de casa, jefes de familia, que hacen ese consumo cotidiano de bienes y servicios, de repente tienen la percepción de que, pues sí, el reporte de INEGI dice que en el último mes la inflación fue de 0.66%, pero la reacción es, pero yo acudí al mercado y vi que me subió más el jitomate, las verduras, las frutas, la renta ya me la incrementaron? ¿Por qué se queda con esa impresión la población? Bueno, lo que sucede, Raimundo, es que el índice nacional captura la canasta típica de un hogar mexicano, pero cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hogares tiene canastas diferentes. Por ejemplo, mis hijos ya no van a la escuela y por lo tanto ese gasto ya no entra dentro del incremento del costo de mi vida, y para un hogar mexicano sí está tomado en cuenta. De tal manera que dependiendo de cómo gastemos nosotros, es como vamos a sentir el incremento que finalmente los precios van a tener sobre nuestro poder adquisitivo. Y esto pues tiene también diferencias muy importantes regionales. Algunos frutas y verduras, por ejemplo, son de estación y pueden variar muy distinto en algunos meses del año y también por regiones. Puede ser que la papaya se mueva muy diferente en Sonora de lo que se mueve en Chiapas, y ese tipo de diferencias se ven por parte de los consumidores y nosotros terminamos promediándolos. Doctor, de mucha de la información que produce también diariamente el INEGI, han tomado especial relevancia en este principio de año los censos económicos que se levantaron y que ya publicaron al 2019. Hoy nada menos tuve la oportunidad de participar en el evento de explotación y usos de la información de los censos económicos 2019. Y el día de hoy en este programa trataremos, entre otras cosas, por qué aún a las épocas de crisis sí es importante emprender un negocio, pero los censos económicos pudieran servirle a quien decide emprender un nuevo negocio, una pequeña empresa, la información que está contenida en estos censos económicos. Yo creo que definitivamente sí nos sirven, porque debe ser parte del estudio de mercado para poder diseñar cuál es el negocio que vamos a hacer. Déjame darte un ejemplo. Supongamos que yo quiero poner un nuevo restaurante en una cierta ubicación. Los censos económicos me permiten conocer a través de su representación espacial, que es lo que ponemos nosotros en un servicio que se llama el DENUE, cuántos restaurantes hay en la misma manzana o en la misma calle que yo estoy. Y puedo ver también, por ejemplo, de qué tamaño son los restaurantes que están en la cercanía. Por ejemplo, son restaurantes muy pequeños que ocupan menos de 10 personas, son restaurantes que necesitan activos por 50,000 pesos, o son restaurantes que requieren locales más grandes y por lo tanto activos de más de 500,000 pesos, que necesito yo 25 personas para poder instalar este tipo de establecimientos. A tal grado que estos censos económicos se han convertido en una herramienta muy importante para distintas secretarías de desarrollo estatales, y se manifiestan en distintas plataformas que tienen las entidades como la OBIE de la Ciudad de México, y hay
otras plataformas similares en otros estados. En estos mismos censos económicos, doctor, la población que acceda a través del portal de INEGI al Directorio Nacional de Unidades Económicas, incluso puede entonces bajar cierta información, hacer uso de ello para su estudio de mercado y eventualmente, bueno, pues decidir si pone o no su empresa. También en estos censos económicos se da a conocer cómo está estructurado a nivel municipal el valor agregado que llamamos la suma del consumo de más factores de la producción a las empresas ya que están instaladas y que hoy enfrentan, por ejemplo, la coyuntura de la pandemia. Esta información, ¿de qué le es valioso para poder decidir invertir más? Pues mira, los censos económicos son el único programa de información estadística que nos da información económica incluso a nivel municipal, de tal manera que podemos ver con precisión cuál es la vocación de cada uno de estos municipios. Sí. Los censos económicos me permitió ver que Benito Juárez en Quintana Roo se dedica al turismo y que Pesquería en Nuevo León se dedica a la industria automotriz, muy importante para la toma de decisiones. Doctor, finalmente el Censo General de Población y Vivienda, INEGI ha reactivado ya el levantamiento de la información. ¿Tendremos entonces los mexicanos hacia final del 2020 un Censo General de Población y Vivienda? Lo tendremos, Raimundo. El día 2 de diciembre estaremos dando los resultados iniciales de este Censo de Población y Vivienda que tuvimos a bien concluir en su etapa de numeración en marzo y ahorita estamos terminando las últimas actividades. Doctor Giolio Santaella, es un gusto y desde luego agradezco mucho la distinción personal y de la Agencia Mexiquense de Noticias para esta conversación. Esta es tu casa y felicidades a INEGI por sobreponerse a que aún en esta pandemia ha seguido produciendo información para todos los mexicanos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Raimundo, por permitirme la conversación contigo y a través de ti, de todo tu auditorio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, pues lo que acabamos de conocer acerca del Índice Nacional de Precios al Consumidor debe auxiliarnos mucho para orientar la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana, ya que el fenómeno de la inflación lo padecemos todos los días, para bien o para mal. Así que la próxima ocasión que usted negocie la renta de su vivienda, el incremento de sueldo, el aumento anual de su pensión, el ahorro que hace en una cuenta bancaria o la inversión que vaya a realizar, tendrá que tomar más en cuenta el porcentaje de inflación promedio que evalúa este indicador. Y aquí en este gráfico lo que le quiero compartir es como si usted tuviera un pie ahí sobre su mesa y lo partiera en diferentes partes. La parte más grandota de ese pie la absorbe el concepto de vivienda. Usted eroga más cada mes de su gasto en vivienda. La segunda parte del pastel más importante pues es alimentos, bebidas y tabaco, donde ahí basado en el color, en una consulta muy práctica que usted puede hacer en el portal de INEGI, ahí en lo que se llama el caleidoscopio, por eso esta figura de caleidoscopio, podrá usted reconocer basado en los colores el grupo de bienes que aumentan más de precio en un determinado mes. Por ejemplo, aquí este color naranja nos diría que nos encontramos entre un 11.6 y un 15%, y le puedo adelantar que es el tabaco, son los cigarros los que van aumentado de precio. Y así dependiendo del color, afortunadamente no hay ninguno en rojo, lo cual nos estaría diciendo, bueno, pues que ya tenemos bienes que están incrementándose en 45%. Y también en este portal de INEGI tenemos información por nuestras localidades, y así tenemos también en una semaforización que va del color verde tenue hasta el rojo, qué entidad federativa tiene más alta inflación que otra. Así que mire, buena parte del país hoy estamos por debajo del 4% de inflación, que también de ello le sirve mucho al Banco de México esta información tan valiosa del indicador de inflación para tomar, por ejemplo, decisiones de política monetaria, como seguramente será este próximo jueves cuando anuncie su cambio en la tasa de interés. En este mismo mapa, usted puede introducirse en el caleidoscopio con el mouse de su computadora y ubicar, por ejemplo, en el Estado de México, que se levanta información en Toluca, en Atlacomulco, y ahí, bueno, qué bienes son los que están aumentando más de precio de un periodo a otro. Así que entonces lo valioso de esta información de nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay que considerarlo, repito, todos los días. Cuando usted negocie un contrato de arrendamiento, que no le vengan
como decimos en un dicho mexicano, lo espanten con el petate del muerto y le digan 10% de incremento en la renta, usted se va. No, señores, si la inflación es de 3.6%, por ejemplo, como vamos, sobre esa base vamos estableciendo una negociación y no espantarse con ello. Por eso este indicador, créame, es de los más importantes en la vida cotidiana de todos los mexicanos. Así entonces, bueno, pues vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Se afirma que las épocas de crisis también son tiempos de oportunidad y hoy, en este entorno de crisis inédita, en las que fueron suspendidas las actividades productivas en fábricas, hoteles, transporte, servicios de entretenimiento, servicios comerciales, servicios personales, surgen las ideas para sobreponerse a esta adversidad. Entre estos propósitos está la de generar una fuente de ingresos que complemente los actuales o bien sustituya la fuente principal que se pudo haber perdido al quedarse sin un empleo fijo. Surgen entonces las ideas de emprender un negocio, pero cuando se trata de emprender en tiempos de crisis, parece que las frases para desmotivarnos sobran. ¿Vas a emprender en tiempos de crisis? No es el momento, es una locura, o perderás tu dinero, eso dicen los agoreros del desastre. Pero ¿qué le parece si para empezar a disipar dudas y acerca de qué y cómo debe decidirse emprender en épocas de crisis, escuchamos la opinión de un experto como el maestro David Lavalle Montalvo? Conozcamos un poco más de él. David Lavalle Montalvo es economista por la UNAM, con más de 35 años de experiencia en el sector financiero en áreas de banca de desarrollo, financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico, supervisión financiera de entidades bancarias y no bancarias. Desde 2004, es consultor independiente con especialidad en evaluación de proyectos integrales de inversión, desarrollo tecnológico, finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones. Actualmente es profesor del Tecnológico de Monterrey y consultor certificado en innovación y emprendimiento por la Universidad de Stanford. Muy buenas tardes, maestro David Lavalle Montalvo. Un gusto recibirte aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, en Cuentas Claras, y agradecido desde luego con esta conversación. David, empezaría por preguntarte, ¿son las épocas de crisis las más convenientes para emprender una actividad empresarial? Pues mi estimado Raimundo, muchas gracias antes que nada, y la respuesta es sí, sí es una época apropiada para emprender. Contrario a precisamente la mayoría de las opiniones con respecto al emprendimiento en tiempos de crisis, la realidad de las cosas es que la historia nos ha dado la lección de que aún en los peores momentos de la misma, el hombre nunca se ha frenado para emprender. Y esto lo vemos pues de manera muy particular a lo largo del siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente la humanidad nunca se detuvo para continuar con ímpetu emprendiendo e identificando nuevas oportunidades, ya sea de supervivencia, ya sea para mejorar la calidad de vida, ya sea migrando, etcétera. Y tenemos a lo largo de la historia infinidad de ejemplos de cómo la humanidad ha hecho frente precisamente y se ha sobrepuesto a la adversidad. Ya en tu canal de la semana de hace unos días, precisamente tocando el tema de las remesas, ejemplificaban muy bien en la historia y la experiencia de los migrantes mexicanos y cómo estos contribuyen a el sostenimiento de miles de familias mexicanas. Esto es un claro ejemplo de emprendimiento social de alto impacto, donde los migrantes han agregado valor a nuestra economía. Sí. Y respondiendo un poco a la pregunta de, oye, ¿qué hoy en día, en un contexto de crisis sanitaria y económica, qué necesitamos para emprender?
¿Necesitamos tener alguna cualidad extraordinaria para hacerlo? Yo diría que el tema central hoy en día es la salud. En primer término, lo que nosotros necesitamos para emprender es salud. Y en un contexto de pandemia como la que estamos atravesando a nivel mundial y de manera muy dramática en nuestro México querido, es precisamente que necesitamos fortalecer nuestro espíritu, cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos ese ingrediente básico que es la salud, es imposible emprender, o por lo menos se ve seriamente, nos veríamos con serias dificultades para hacerlo. Hay muchos ejemplos de gente y de personas que sufren alguna enfermedad congénita o que tienen alguna limitación y que se han sobrepuesto y emprenden de manera muy entusiasta. Entonces, es muy importante cuidar esos aspectos. El espíritu emprendedor, cuidar nuestra mente y mantener la salud, así como nuestro cuerpo. Por otro lado, hay un ingrediente básico también muy importante, un segundo ingrediente, que es la energía. Cuando nosotros decimos popularmente hay que echarle muchas ganas, precisamente esas ganas, esa energía que nosotros necesitamos, es otro ingrediente esencial para emprender. Casi en todos los programas de emprendimiento hoy en día y todos los emprendedores coinciden en el hecho de que para emprender se requiere una buena idea. Yo diría que es algo más que una simple idea. Se requiere de un sueño, se requiere también tener el anhelo y la creatividad, así como un poquito de ingenio. Nosotros podríamos decir, oye, fíjate que tengo la idea, tengo el sueño, tengo el anhelo. Perfecto, ese ingrediente es básico. Así como el desarrollar un producto o un servicio que cubra o atienda una necesidad. Ese satisfactor también es muy importante identificarlo. Pero también, digamos, un quinto elemento es tener la capacidad de identificar y de solucionar algún problema. Ya sea o una necesidad, ya sea individual o social. Y por otro lado, si nosotros les preguntamos a los emprendedores, oye, ¿y qué más necesitas? El común denominador, la idea generalizada es financiamiento. ¿Sí? Todo emprendedor dice, yo lo que necesito es capital. Financiamiento o capital. Sí. David, ese ingrediente... Sí, David, perdón. Y en estas circunstancias, si nosotros sabemos que lo que se requiere para emprender, entre otras cosas, es esta fortaleza de cuerpo, de mente, de ganas y también, obviamente, recursos financieros, ¿hacia dónde dar los primeros pasos? Los primeros pasos tienen que ser de reflexión interna si se trata de un emprendedor individual, ¿sí? Y por otro lado, si se trata de una organización empresarial, no importa su tamaño o giro, o en el sector en el que se ubique, tiene que hacer un balance de cuál es la situación que atraviesa actualmente la empresa o el emprendedor e identificar sus fortalezas, ¿sí? Así como superar sus debilidades. Esa interiorización como individuo o como organización es indispensable porque es lo que nos marca un breve diagnóstico situacional para saber a dónde estoy y hacia dónde debo enfocar mi energía y mi creatividad. Por lo tanto, es muy importante siempre detenerse, hacer un paréntesis y sobre todo en este momento de pandemia es muy oportuno hacerlo, donde muchos emprendedores y muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas,
están o se ven amenazadas ante la crisis. Se ven amenazadas o incluso muchas de ellas literalmente en etapa de quiebra. Maestro Lavalle, Si tú, incluso déjame compartirte que en los censos económicos justamente que hoy revisé de INEGI, en el evento con el doctor Santaella, se daba cuenta de la alta tasa de mortandad y el promedio de 7.2 años de vida en los micronegocios. Sé que el emprendedurismo requiere de mucho más consultas médicas con los especialistas como tú, y en esta primer consulta, una recomendación inicial dada esta coyuntura, tanto para mantener el pequeño micronegocio como para poder iniciar una nueva actividad, ¿cuál sería esa primer estocada que le dejas a ese emprendedor? mira, lo más importante es ese análisis situacional, porque es lo que nos permite ese breve diagnóstico, diseñar la estrategia de salida o de reconversión del negocio. Si es un negocio que ya está en marcha, tenemos que asegurarnos que tiene la capacidad y el potencial de recuperarse y encauzarse por la senda del crecimiento ordenado y sostenido. No obstante que estemos en una etapa de crisis, sabemos que hoy hay industrias y hay sectores de la economía que han crecido de manera significativa. Muchos otros, por ejemplo, como la restaurantera, no cabe duda la industria hotelera, entre muchas otras industrias que se han visto seriamente afectadas, seguramente algunas morirán, ¿sí? Pero también no hay que alarmarnos por el hecho de que algunas se vean amenazadas. Es el momento en el que deben revisar también sus modelos de negocio. Esto significa tener la capacidad de adaptarse al nuevo entorno y a la nueva realidad. Vaya, David, pues en esa capacidad de adaptación, seguramente nuestros emprendedores en marcha y los emprendedores que habrán de tomar la decisión, pues se quedan con, te digo, con la espina ahí clavada, y seguramente podremos compartirles en futuros programas, mi querido David, más recomendaciones de cómo proteger ese patrimonio que hoy es tan escaso. Y mira, Raimundo, no nada más se trata de proteger el patrimonio, sí, sino de tener la capacidad de adaptarse y de encontrar nuevos caminos. Y ese encontrar nuevos caminos es un proceso creativo, no es una receta mágica, no es una fórmula secreta, ¿sí? No es, desafortunadamente, como ya te dije, no es un recetario. Es un proceso creativo, es una lluvia de ideas, es la búsqueda de alternativas y de salidas, es la construcción de escenarios, ¿sí? Y el replanteamiento del negocio y de las posibles alternativas y de seleccionar aquella que resulte óptima o viable. Muy bien, maestro. Maestro Lavalle, es un gusto conversar contigo como siempre. Ahora con la facilidad de tecnología, pues podemos facilitar rápidamente el poderte consultar sobre estos temas, que lo seguiremos haciendo. Estoy muy agradecido contigo de parte de la Agencia Mexiquense de Noticias, en mío propio, y si te parece, en próximas semanas volvemos a conversar. Con todo gusto, un honor, Raimundo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias a todos. ¿Qué le parece? Pues entonces, si está a punto usted de tomar la decisión de emprender un pequeño negocio, juntarse con la familia, desarrollar un esquema de posibilidades, hay que tomar primero información de los expertos, como es el caso del maestro Lavalle. Así que antes de ir a un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias, para que nos siga en Facebook, en Twitter, en AMX Noticias y en el Twitter de su servidor, @Raimundo Tenorio. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hace cosa de 17 meses,
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para anunciar que la banca comercial tenía disponibles para prestar casi 500,000 millones de pesos para financiar proyectos y consumo y con ello contribuir al crecimiento económico. Hacia finales de 2019, la cartera vigente y nueva de crédito se encontraba en buenas condiciones porque había baja morosidad, pero su crecimiento no fue lo que se esperaba, sobre todo porque la economía entró en recesión al apagarse los motores demandantes de crédito como lo es el consumo y la inversión, y también el financiamiento cíclico a actividades productivas. Ya así, para el 2020, las expectativas de la propia Asociación de Bancos eran crecer en el otorgamiento de crédito, pero desafortunadamente con el cierre de la economía en los meses de abril a junio, no solo se ha dificultado la colocación de nuevos créditos, sino la reestructura ha sido el camino para enfrentar las consecuencias del confinamiento. Pero, ¿qué le parece si para tener cuentas claras acerca del momento que vive el financiamiento bancario, conversamos con un experto? Veamos una breve semblanza de nuestro experto. Francisco Javier Gutiérrez Guzmán, economista por el ITAM, especialista en análisis económico y político de México y el mundo, con 30 años de experiencia. Ha sido director de análisis bursátil y económico, economista en jefe, director de planeación estratégica y director de relación con inversionistas en diferentes instituciones financieras como Inverlat, Comermex, Scotiabank y Actinver. Colabora en medios como Reforma, El Financiero, El Economista, Excelsior, El Universal y la revista Expansión. En el año 2017 recibió el reconocimiento nacional INEGI al uso periodístico de la información estadística y geográfica. Hoy es presidente de FG Inteligencia Económica. Muy buenas tardes, Francisco. Un gusto saludarte en esta casa, a la Agencia Mexiquense de Noticias. Agradecido contigo porque nos concedas este espacio de tu tiempo. Usted a Francisco Gutiérrez lo tiene muy bien ubicado como Paco Economía en las redes sociales. Así que toda una personalidad para hablarnos de cuál es el estado de salud del financiamiento bancario, Francisco. ¿Cómo estás, Raimundo? Qué gusto saludarte. Muchas felicidades por tu programa y bueno, pues es un gusto estar contigo aquí para platicar con tu auditorio. Bueno, pues en esta breve introducción que me permití hacer, pues quién mejor para establecernos un diagnóstico en cuentas claras para nuestro auditorio con respecto al momento que vive el financiamiento bancario. Sí, mira, el financiamiento bancario es una de las pocas variables de la economía mexicana que en estos momentos mantiene un comportamiento positivo, es decir, continúa creciendo el financiamiento bancario, sobre todo al sector privado. Este financiamiento al sector y privado... perdón. Es de extrañar porque, pues en una recesión tan profunda, sí, es de extrañar, te decía, que en una recesión tan profunda, el financiamiento al sector privado, pues mantenga crecimiento. Estos crecimientos en el financiamiento del sector privado de carácter empresarial tendrían mucho que ver con lo que ocurre en las decisiones de las empresas por mantener inventarios, hacer nuevas inversiones. ¿Cuál es tu lectura de realmente lo que ocurre en estos momentos de tomar el financiamiento? Sí, mira, para entender un poquito lo que está ocurriendo en el mercado de financiamiento, déjame plantear, como en todo mercado, las dos partes, la parte de la demanda y la parte de la oferta. La demanda de crédito se da básicamente por las personas y por las empresas. Es decir, los individuos, las familias, tenemos necesidades de consumo, básicamente, y bueno, a través de los bancos es que accedemos a un financiamiento al consumo. ¿Qué tipo de consumo? Pues va desde el consumo de alimentos hasta el consumo de bienes duraderos, electrodomésticos y automóviles, por ejemplo. También la otra parte de la demanda son las empresas. Las empresas demandan créditos sobre todo para sus proyectos de inversión, para expandir sus plantas o para compra de maquinaria y equipo, en fin, los proyectos de inversión. Esa es la parte de la demanda. Y por el lado de la oferta, pues Sí, bien.
Bueno, en lo que recuperamos la comunicación con nuestro invitado, déjeme decirle que las observaciones de Francisco con respecto a la evolución del crédito al consumo tienen mucho que ver con la posibilidad de que nosotros, al presentar una solicitud en una institución bancaria, por ejemplo, a una tarjeta de crédito, pues seamos revisados, como usted sabe, con el buró de crédito. Y bueno, justamente en ello, ese consumo del crédito que hacemos con las tarjetas, no solamente las bancarias, sino también las de tiendas comerciales, que también otorgan sus propias líneas de crédito, bueno, pues tenemos que el comportamiento que ha tenido en términos de la variación porcentual desde el año 2018 hasta el año 2019, favoreció de alguna forma el que las empresas que reciben el consumo con ese crédito tuvieran la expectativa de que hacia el 2020 el terreno positivo se mantuviera. Sin embargo, con el confinamiento y con la drástica caída en el consumo derivado del cierre, usted lo sabe, fundamentalmente de empresas comerciales, en los meses de abril y mayo, bueno, pues la caída en el crédito al consumo fue terrible. Y bueno, obviamente muchas empresas han preferido la venta a través de las plataformas electrónicas de Internet, nada menos en la información que nos compartió hoy por la mañana el doctor Santaella de INEGI en esta presentación de los censos económicos. Algo que llamó muy poderosamente mi atención fue que el 24% de las ventas en ese confinamiento de abril y mayo de las empresas grandes se debió justamente a las compras electrónicas con tarjeta de crédito. Y en los pequeños negocios, desafortunadamente ahí sí, la incorporación a las plataformas tecnológicas, y como no pueden ofrecer crédito, entonces su consumo se cayó hasta el 5%. En razón de ello, bueno, pues el hecho de que también los empresarios estén pensando en reponer sus activos fijos, tienen que ver con lo que denominamos la inversión fija bruta. Es decir, la reposición de todos esos activos que usted ve en su pequeño negocio, como pueden ser un refrigerador nuevo en la carnicería, o pueden ser nuevos muebles para presentar mercancías, o en las empresas más medianas, nueva nave industrial, nueva maquinaria, equipo de reparto, grúas para mover los inventarios, etcétera. Bueno, pues esta variable, la inversión fija bruta, aquí sí ha tenido un comportamiento por demás negativo. Ya estábamos enfermos previos a la pandemia, y en el año 2019 este comportamiento fue negativo. Es decir, a pesar de que hubo un flujo de reposición de activos, que es propio evidentemente de la decisión de las empresas, pues la caída también en abril y mayo fue terrible en términos de la inversión fija bruta, es decir, el crédito que le permite a las empresas potenciar su crecimiento hacia el largo plazo. Ese tipo de crédito que es el que capitaliza no solamente a la empresa, sino permite generar empleos, y la generación de empleos genera ingresos, y en consecuencia pues el pago de impuestos que derivan justamente de los ingresos de personas y también de empresas. La demanda de crédito, particularmente en estos meses del confinamiento, se ha reflejado en las cifras, no solamente que prometió la Asociación de Bancos de México se otorgaría en crédito, sino también en el propio crédito que también el gobierno solicita. Déjeme decirle que al menos de cada peso de ahorro nuevo, 47 centavos son tomados en crédito por parte del gobierno federal y otro tanto los gobiernos estatales. Así que, entre otras cosas, lo que encarece el crédito es también quién demanda más crédito. De esa forma, cuando usted se presenta seguramente en una ventanilla bancaria y quiere recibir el crédito que le fue concedido, bueno, pues entonces tiene que tomarlo con calma, porque el crédito que reciben los más grandototes, que repito, son los gobiernos, son las empresas grandototas, difícilmente, bueno, van a dejar poquito crédito para los demás. Eso es lo que encarece, entre otras cosas, el crédito, y de lo que nos estaba hablando nuestro invitado, la demanda de crédito. Sí hay mucha demanda de crédito, y también en lo que escuchábamos nosotros, si los emprendedores ponen recursos de su bolso y también consiguen algo de crédito, tienen la expectativa, evidentemente, de poder crecer y poder comprar algunos activos que tiene que reponerse a través de la operación. De esa forma, bueno, pues la evolución de las tasas de crédito pues no podrían ser más que decepcionantes. Y es que mire, el Banco de México publicó el pasado viernes
la encuesta derivada de las condiciones generales y o estándares en el mercado de crédito bancario para el trimestre abril-junio. Y en esta ocasión manejó 3 temas especiales el Banco de México, con la coyuntura de la pandemia de COVID-19 y todas las afectaciones que se han tenido. Esta encuesta del Banco de México también refiere que en su conjunto los bancos percibieron un empeoramiento en el entorno económico nacional e internacional, en la situación económica de las empresas, en las condiciones de empleo para los hogares y en la confianza de las empresas y de los hogares en la actividad económica como para seguir consumiendo. El tema adicional que planteó el Banco de México en esta encuesta también fue el relacionado con qué porcentaje de la cartera de los bancos se adhirió al programa de diferimiento de pago de créditos que se lanzó entre marzo y abril. Usted recordará que con el paro económico, pues hubo personas que perdieron su empleo y no pudieron amortizar sus créditos. Y es entonces donde también el sector de pymes se sumó a esta participación en este programa de diferimiento de pagos. Agregando esta información, el Banco de México el pasado 31 de julio prorrogó por 3 meses más el programa monetario de apoyo al diferimiento de pagos y reestructura para empresas y personas físicas. Buenas noticias para quien está pensando que ahorita ya a partir de septiembre tendría que amortizar sus créditos que le difirieron. Bueno, hay la posibilidad de sentarse a negociar todavía otros 3 meses más. De hecho, el presidente de la Asociación de Bancos de México informó al cierre de julio un total de 9 millones de créditos bancarios que se sumaron a ese programa de diferimiento de pagos entre 4 y 6 meses. Y además enfatizó que esos 9 millones que entraron al programa representan 25% del total de los créditos bancarios, es decir, uno de cada 4 créditos otorgados en la economía equivale a que el 25% haya tomado esos préstamos. Y su equivalente en dinero pues ya sumó 1 billón de pesos, más los 64,000 millones de pesos de intereses que pudieron ser afortunadamente diferidos. Además, también la Asociación de Bancos precisó que del total de créditos, 3.3 millones son de micro, pequeñas y medianas empresas y también a personas físicas con actividad empresarial. A esto habrá que sumar que los millones de personas que recibieron una prórroga en sus tarjetas de crédito también lo hicieron los préstamos de hipotecas. 322,000 préstamos hipotecarios lograron prorrogarse. Así que de esta manera, bueno, cuentas claras en el crédito y el financiamiento bancario. Y para continuar con más, espérenos un momento, vamos a un breve corte. Bueno, pues mire, le tengo buenas noticias. Recuperamos la comunicación con nuestro invitado, con Francisco Gutiérrez Guzmán. Y bueno, a Paco Economía le agradezco mucho, Paco, haber recuperado esta conversación. Y tu diagnóstico, ¿hacia dónde va este programa de diferimiento favorecido por Banco de México y particularmente la banca? ¿Qué está viendo hacia adelante? Sí, Raimundo, mira, te comentaba brevemente que por el lado de la demanda, pues las personas, el determinante de la demanda de crédito, pues es el consumo por parte de las personas, y por parte de las empresas, el determinante de la demanda de crédito, pues es la inversión. Lo que estamos viendo, no sé si tenemos las gráficas por ahí, pero estamos viendo, por ejemplo, en la parte del consumo, que las ventas al menudeo, pues tienen una caída muy importante, del orden del 23-24%, es decir, el consumo en el país, el determinante de la demanda, pues está colapsando, y de ahí que sería de esperar que disminuya la demanda de crédito de consumo. Y bueno, también lo que está ocurriendo por parte de las empresas es que la demanda de crédito para la inversión, y igualmente esperaríamos que se estuviera reduciendo, porque la inversión, que sería, digamos, la segunda gráfica, si es que la tenemos por ahí, pues está teniendo una reducción, tú lo sabes muy bien, del orden del 38%, Raimundo. Es un colapso de la inversión lo que está ocurriendo en el país. Ese es por parte de la demanda. Obviamente el confinamiento ha afectado, pero pues también la falta de confianza tanto de los consumidores como de los empresarios está determinando esta baja en la demanda de crédito. Ahora, por parte de la oferta, que es la última gráfica que tenemos por ahí,
lo que vemos es que el financiamiento bancario pues es una de las pocas variables que continúa con un crecimiento positivo en términos generales. El financiamiento total está creciendo 2.8% en términos reales y se compone de los diferentes componentes. Por el lado del financiamiento a las personas, ahí sí vemos una caída ya, Raimundo, del orden del 6% en términos reales en el financiamiento al consumo. ¿Cuál es el financiamiento al consumo? Bueno, básicamente es tarjetas de crédito por parte de la oferta de producto, es financiamiento a la nómina y consumo de bienes duraderos, básicamente electrodomésticos y automotriz. En este componente, pues se nota, por ejemplo, la caída en las ventas de autos está en este componente del financiamiento automotriz. Y bueno, ahí sí tenemos una caída. Pero es un comportamiento muy atípico el que hemos visto en el financiamiento a las empresas, que de entrada, en el mes de abril y mayo, tuvo un aceleramiento muy fuerte el financiamiento a las empresas y ya recientemente se está desacelerando. ¿Qué pasó? Bueno, mi impresión, mi intuición, Raimundo, de varios años de estar en comités de crédito en la banca, es que muchas empresas, frente a la epidemia y frente a la recesión económica, jalaron sus líneas de crédito para pues, financiar sus nóminas, dado que las ventas se empezaron a reducir. Por eso vimos que el crecimiento del financiamiento a las empresas, que era ya prácticamente cero, de repente se nos fue al 13% en el mes de abril y mayo, y ya recientemente se está volviendo a reducir a un crecimiento de solo el 6%. Es de esperar, Raimundo, que así como por el lado de la demanda se reduzca, digamos, la demanda por crédito, por el lado de la oferta, los bancos también sean mucho más cautelosos en el otorgamiento de crédito, porque de lo contrario, pues vendría un crecimiento en la cartera vencida muy importante. Pues vaya escenario, entonces habrá que estar bien prevenido, también nosotros ser responsables en la demanda de crédito y contemplar la posibilidad de que los bancos van a ponerse más rigurosos y que nosotros seamos más cumplidores. Paco Economía, me permito tutearte así, Paco Economía, porque eres así conocido por todos nosotros en las redes sociales. Te agradezco mucho en nombre de la Agencia Mexiquense de Noticias, de mío propio, y hasta la próxima. Es un gusto, Raimundo. Felicidades por tu programa y estoy a tus órdenes. Gracias, Paco. Muy buenas tardes. Bien, bueno, pues hablando de mercados, déjeme compartirle que en estos mecanismos de encuentro entre quienes tienen una mercancía tangible para ofrecerla en ocasiones al mejor postor, también están las transacciones intangibles y por todas ellas se establecen los precios. Y uno de esos precios en la economía es la tasa de interés. Y las más conocidas son dos, las tasas que nos pagan por nuestros ahorros e inversiones y las que nos cobran por los créditos que solicitamos y nos conceden, pero que no hay una sola tasa de interés para todos los préstamos. ¿Por qué no la hay? Porque son diferentes las tasas de interés de un crédito para automóvil, de las de una tarjeta de crédito bancaria o las de tasas de un crédito hipotecario. La respuesta está en el tipo de bien que se adquiere con el crédito y que le garantiza a la institución la recuperación del saldo en caso de que usted deje de pagar el capital y los intereses, y también en la calidad crediticia que usted representa para la institución que otorga el crédito, lo que conocemos como el historial crediticio. Hoy quiero compartirle lo que está ocurriendo en el mercado de crédito hipotecario, en donde, contrario a lo que pudiera esperarse en otros contextos de crisis, como los de 1995 o 2009, las tasas de interés para créditos hipotecarios no solo se han mantenido estables, sino que algunos bancos las han bajado a niveles históricos, que van de 7% a 12% anual. Y es que mire, pese a la crisis que se vive por la pandemia de COVID-19, la Asociación de Bancos de México señaló que sigue siendo un muy buen momento para contratar un crédito hipotecario, ya que las decisiones de política monetaria de Banco de México de ir bajando la tasa de interés favorece que las tasas de interés de créditos hipotecarios sigan siendo fijas, además de que han mejorado otras condiciones como una reducción importante en las comisiones, los plazos, que han crecido también, y se ha incrementado el monto del financiamiento hasta un 95% del valor de la vivienda, extendiendo el abanico de características de los créditos hipotecarios, pudiéndose utilizar para renovación, ampliación,
mejora de vivienda, compra de terrenos, preventa de inmuebles, pago de pasivos y hasta para obtener liquidez en tiempos como el actual de crisis. Así que para tener cuentas claras al contratar un crédito hipotecario, revise muy bien las condiciones de plazos, tasas de interés, comisiones, gastos notariales, avalúo y desde luego la calidad de los materiales de la casa habitación a adquirir. No tenga usted temor a tocar las paredes, mover los muebles de baño, los canceles. Total, pues usted se va a endrogar con esa casa habitación, así que no lo haga ni pensando siquiera en que lo van a tomar a mal. Y pasando al tema de bolsas de valores y en la intención de atender las preguntas que nos hacen llegar a nuestras redes sociales, le voy a poner hoy en cuentas claras qué son las bolsas de valores, qué explican, ¿verdad? Lo cual iré obviamente avanzando poco más adelante. Los números índices son indicadores de los cambios de una variable en el tiempo, por ello es que usted continuamente no solo escucha de los índices de las bolsas de valores, sino también de índices de precio al consumidor, los de confianza del consumidor, de inversión fija, de inseguridad pública, de accidentes, de alfabetización, de mortalidad, por donde quiera están los números índices, es decir, podemos medir los cambios de cualquier variable, no solo financiera, sino también social y económica. Por ello entonces es que los índices de valores de bolsas de valores lo que miden son los cambios de valor en una selección de acciones de empresas y se nos reportan todos los días y podemos hacer comparaciones. Bien, de esa forma en siguientes programas le presentaré cómo vamos avanzando con las bolsas, pero ahora no dejaré de compartirle la cápsula deportivo-financiera que hemos preparado en esta semana para usted, evaluando el impacto que ha causado la pandemia del COVID-19 en el fútbol soccer mexicano. La Liga BBVA MX, ahora llamada Guardianes, es un afectado más por la pandemia por COVID-19, ya que ha dejado un costo económico que, según la agencia de periodismo deportivo The Mister, se calcula en una pérdida aproximada de 4,000 millones de pesos por la cancelación del torneo de clausura 2020. Viendo de frente a la reanudación de su torneo de apertura 2020, los clubes presentan los siguientes problemas: reducción del patrocinio de compañías casi del 50%, baja y casi nula venta de boletos de entrada a los estadios, revalorización contractual con cadenas televisivas, anunciantes, jugadores y trabajadores. También, al hablar de la Liga MX, colocándose a las afueras de estadios o instalaciones, la economía informal relacionada al fútbol ocupa semana a semana entre 15 y 20 mil personas y es importante mencionar que el espectador genera una gran derrama económica al adquirir diferentes bienes y servicios, como los conocidos souvenirs. Los prestadores de servicios en estacionamientos, así como la reventa de boletos, son afectados por las medidas de contingencia al reducirse drásticamente la asistencia de aficionados a los estadios, ya que en la mayoría de los casos son sus únicos ingresos directos. De acuerdo al grupo de economistas y asociados, aproximadamente 2,500 pesos son gastados por aficionados al asistir en familia a un partido de fútbol, desglosándose en lo siguiente: 1,700 pesos de consumo dentro del estadio, incluyendo transporte, 500 pesos en la compra de artículos y mercancías y 300 pesos en el consumo en los alrededores. Es por eso que 193,000 empleos se originan por la redituable industria del fútbol, donde 45,000 de ellos son indirectos, como pueden ser en los recorridos hacia los estadios, los bares, restaurantes, hoteles, comercio al menudeo y casinos ubicados estratégicamente. Así entonces, la ausencia de silbidos, agitación de banderas y gritos de ánimo hacia sus clubes desanimarán la fiesta del fútbol por algunos meses más, pero más afectarán a quienes viven directa o indirectamente de la asistencia de aficionados a los estadios. ¿Qué le parece? El daño económico por el confinamiento no solo ha afectado los ingresos de los clubes de la Liga MX, sino a los miles de personas que de manera directa o indirecta dependen de la derrama económica que genera el fútbol en México. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándole a que nos escuche y vea la próxima semana con más cuentas claras en vivo el martes y la repetición a la misma hora el día sábado.